con 30 minutos. A esta hora estamos saludando ya al presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo de nuestro país, Ivo Rosero. Desde ayer rige o entra en vigencia, ya están en vigencia pues nuevos precios de los combustibles que precisamente pues no se encuentran pues congelados en lo que tiene que ver con su valor. Esta alteración de la banda que mensualmente se da y la revisan las autoridades energéticas. Básicamente, don Ivo, ¿cómo está desde ayer el tema de la comercialización? ¿Qué tipo de incidencia tiene pues esta medida que está pues ya en vigencia? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Alberto, y por su intermedio un saludo a toda su distinguida audiencia. Específicamente en el caso de la gasolina super, la incidencia es marginal. Es decir, suba o baje 5, 10 centavos, incluso ha habido descensos de 20 centavos. El consumo de esta gasolina es mínimo, terminó en diciembre en el orden de un 3%. A nosotros verdaderamente no nos afecta. El consumidor que hoy compra esta gasolina es aquel que se ve obligado y tiene los medios para comprar esa gasolina de más alto costo. En cuanto a la Super 95, en cuanto a la Eco Plus 89, pues nosotros ya anticipamos cuando salió que esto iba a ser un fracaso y hoy se está confirmando. De 80 estaciones que iniciaron el proyecto piloto en 3 provincias, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, hoy ya solamente hay 30 estaciones que están comprando ese combustible y con tendencia a la baja. Entonces esto ya ha fracasado. Nosotros anticipamos que no nos involucran en decisiones que nos afectan directamente cuando nosotros somos quienes más podemos aportar, porque conocemos la operatividad, conocemos al cliente. Desde la perspectiva de la Eco Plus, pues a nosotros nos tocaba invertir entre 25 y 30 mil dólares adicionales que no se devenderán ni en 20 o 30 años por el bajo consumo, ya que el 90% de estaciones de servicio tenemos capacidad solamente para 3 productos. Entonces, para un cuarto producto nos tocaría o sacrificar uno, o invertir en un nuevo tanque estacionario, nuevos dispensadores, cañerías, etc. Claro, habría que cambiar prácticamente la infraestructura, solamente para dejarlo cerrado ahí, ¿no? Entonces, desde ayer lo que tiene que ver con la comercialización, ya usted ha sido bastante puntual, ¿no? En el sentido de que no tiene incidencia porque no son pues combustibles que tengan pues una gran demanda. Lo que tiene que ver con la Super Premium de 95 octanos ha pasado de 3.98 a $4 y la Eco Plus en cambio de 89 octanos, que básicamente a través de este plan piloto se estaba comercializando en estas estaciones de Guaya y Esmeraldas. Se va a expender a $13, a $3 con 13 centavos por galón, ¿no es cierto? Eso queda así, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, nosotros sí es importante que la ciudadanía conozca. De hecho está en todos los medios públicos. Nosotros tuvimos la semana anterior, el día jueves, el cuarto plantón frente a Carondelet. Este plantón fue masivo, estuvimos más de 300 personas reclamando que se nos atienda, reclamando nuestros derechos. Y voy a hacer una breve cronología, ¿no? Porque esto realmente es inaudito, ¿no? Nosotros tenemos congelado el margen de comercialización desde hace 20 años, porque se tomó esa absurda decisión, primero de bajarnos como 5 puntos porcentuales en el margen de comercialización y luego dejarlo congelado en centavos. Es decir, que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos. Y mientras más sube el combustible, más perdemos, porque necesitamos más capital de trabajo. Bien, en estos 20 años hemos tenido una inflación del 63.6%, 63.6% acumulado, ¿no? Ya hasta el día de hoy, y hemos tenido un incremento del sueldo básico desde $129 a $455 para un islero.
estamos hablando de más del 350% de incremento en uno de nuestros principales costos. Esto ha ocasionado que el 48.8% de estaciones, es decir, casi la mitad, más de 600 estaciones de servicio, estén trabajando a pérdida. Como referencia, ¿no? Es siempre bueno ver qué pasa en los países vecinos. Nosotros ganamos 16 centavos por galón en la gasolina extra, ¿no? Por ejemplo, a compartir con la comercializadora y con el transportista. Mientras que en Colombia ese mismo margen es de 33 a 35 centavos con un sueldo básico de $210. En el Perú, que también es un país con gobierno socialista, no se diga Colombia, ¿no? El margen es de 28 centavos con un sueldo básico de similares características, $210, $220, y nosotros ganamos 16 a compartir con un sueldo básico de $455. Es decir, el margen nuestro es menos de la mitad de Colombia y nuestro sueldo básico es más del doble de Colombia o Perú. Eso refleja el absurdo que estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos 3 pedidos concretos. El primero es que se nos restituya los 5 centavos por galón que ya se nos otorgó en octubre del 2019, luego de un año y medio de mesas técnicas de análisis, etc. El entonces presidente Lenín Moreno y el ministro de Finanzas Richard Martínez de ese entonces decidieron que lo mínimo que nos podían ayudar era 5 centavos por galón, ¿no? Ante la grave crisis que ya teníamos hace más de 3 años y medio. Pero nos duró 10 días por el paro indígena, ¿no? Tomen en cuenta que han transcurrido ya 3 años y medio, este fue 2019. El segundo pedido que hacemos es que se nos reconozca el transporte, como ya se lo hace con la provincia de Borona Santiago desde hace muchísimos años. ¿Por qué no al resto de provincias? No es lo mismo vender un galón de gasolina en Manta, en el oriente, en Loja, no, que venderlo en Quito, Guayaquil o Cuenca. En las ciudades que tienen centro de distribución, como las 3 últimas que mencioné, Quito, Guayaquil o Cuenca, el transporte cuesta 1 centavo por galón, mientras en el resto termina costando 3, 5 o 7 centavos, lo que le representa al distribuidor entre 50 a 70 mil dólares al año, que destruye su utilidad. Entonces ya existe el marco jurídico, ya existe la operatividad, ¿por qué no hacerlo? Si el gobierno tomó la decisión, ¿no?, de que se venda la gasolina al mismo precio en todo el país, pero el transporte tiene un costo. Por último, tenemos un tercer pedido que se divide en 2 partes. El primero es la disminución de lo que se conocía anteriormente como IVA presuntivo, que nos resta la utilidad. Nosotros, cuando compramos un tanquero en los beaterios, pagamos el IVA como cualquier producto, eso es lógico, pero nos retienen el IVA de lo que todavía no vendemos y eso afecta gravemente nuestra liquidez. Este pedido supuestamente ya estaba listo para junio del año anterior. Sin embargo, debemos reconocer que hace 3 semanas aproximadamente ya se accedió a este pedido, ¿no? Ya nos disminuyeron al 50% esa retención. Pero eso solamente ayuda en nuestra liquidez. Esto es el 5% de nuestros problemas. La rentabilidad es el problema más grave y el transporte. La segunda parte de este pedido es que no corresponde realmente al presidente de la República, eso tiene que ir por ley, puede ser un proyecto que nace de la presidencia de la República, obviamente, y es que los entes estatales nos retienen el 100% del IVA cuando acceden a nuestros centros de distribución, es decir, la presidencia, los militares, la policía, van a comprar combustible y nos retienen el 100%. Sumado a la retención que ya nos hicieron los beaterios, esto es más del 100% de retención del IVA, esto es inconstitucional. Ok. Entonces, estos son nuestros pedidos, ¿no? 3 planteamientos específicos, ¿no?, que usted ha ido detallando. Estamos conversando con el presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador. Lore, una consulta, por favor. Así es, este acercamiento que ustedes han tenido directamente, bueno, no acercamiento, que ustedes dicen que han estado en Carondelet por el tema del marco de ganancia que se mantiene hace 20 años, la inflación es 63.6%, los 16 centavos por galón de gasolina, por ejemplo, la extra que ustedes perciben compartido, como mencionó. En todo caso, ustedes han estado afuera de Carondelet, se les han abierto las puertas, han tenido los diálogos, han planteado ya estos requerimientos suyos.
Gracias por su pregunta, Lorena. Aquí es importante también mencionar que este es el cuarto plantón. Y yo les decía que estaba haciendo una pequeña cronología. Exactamente en enero del año anterior, nosotros iniciamos con un despliegue mucho más alto, porque esta lucha no empezó hace un año. Tenemos muchos años luchando, por eso en el 2019 ya nos dieron una respuesta, que no duró. Entonces, en enero del año anterior hicimos un despliegue de información con facturas, con sustentos, en el que se demuestra irrefutablemente que 600 estaciones están trabajando a pérdida. Nos tenían en mesas técnicas, nos daban la razón. Curiosamente, en una de esas primeras reuniones, la actual gerente de Petroecuador, María Elisa Soledispa, ya nos dio la razón. Nos dijo textualmente que nunca antes habían tenido una información más detallada y que nos agradecían porque iban a seguir analizando para darnos una solución. Enero del 2022. Luego nos tuvieron en otras mesas técnicas, nos cambiaban de funcionarios, volvíamos a empezar de cero. En ese interín sale un vocero del Ministerio de Finanzas, del señor Pablo Albán, lo digo con nombre y apellido, y nos hace una presentación absolutamente errada y sesgada. Ministerio de Finanzas, ¿no? Presentación con la que el ministro toma decisiones, absolutamente errada. Le demostramos sus errores y se comprometió a corregir. Pero como no sucedía nada, tuvimos que hacer el primer plantón en abril del año anterior, y luego de ese plantón, por fin nos atendió un ministro. El ministro de Energía de ese momento nos dio cita para junio. Ya superamos los engorrosos mandos medios que buscan, no sé, parece que tienen puesto el chip del correísmo, de cómo destruir al sector privado, ¿no? Bueno, entonces nos atiende el ministro de Energía en junio, nos da la razón y nos pide 90 días de plazo, Lorena, para estructurar la forma de solucionar nuestro problema. Pasan los 90 días y no sucedió absolutamente nada. Ante esto hicimos un segundo plantón en septiembre y esta vez exigimos que nos atienda el ministro Pablo Arosemena, porque ya supimos que ahí está la decisión final, obviamente con el aval del presidente de la República. Y que también nos atienda simultáneamente el ministro de Energía, que ya conoció nuestros números. Y así fue, nos atendieron los dos ministros con sus viceministros y sus equipos de trabajo. En esa reunión en septiembre, nuevamente nos da la razón el ministro de Energía. El ministro de Finanzas vio nuestra presentación y se levantó porque tenía otra reunión, pero sus funcionarios se quedaron, los viceministros, etcétera, y nos piden 30 días más para darnos una solución. Ya era el segundo plazo que nos pedían. Nosotros accedimos, agradecimos que nos reciban, pasan los 30 días y no sucede nada. Entonces, ante esto, nosotros hicimos una Asamblea Nacional de Distribuidores, ya desesperada la gente de los sectores rurales y los que están lejos del centro de distribución, no, varias provincias, ciudades, capitales de provincia que están lejos de los centros de distribución. Hacemos esta asamblea y justamente ese día nos da cita el nuevo ministro de Energía, el doctor Fernando Santos, quien tuvo la amabilidad de recibirnos. Entonces, nosotros no suspendimos la asamblea, nos ausentamos los directivos, nos reunimos con el doctor Fernando Santos. Al ver nuestros números, el doctor Santos nos dice textualmente: les felicito por la claridad, ¿no?, y los respaldos presentados a su situación. Si de mí dependería, este momento tomaría acción sobre todos sus pedidos. Ministro de Estado. Y nos dice: me comprometo, ya que yo no manejo los dineros, a hablar con el ministro Pablo Arosemena y con el presidente de la República, y hasta el 13 o 15 de diciembre, es decir, 3 semanas después, les voy a dar una reunión definitoria. Tampoco ocurrió nada. Nosotros como Cámara ya no podemos detener las acciones, ¿no?, que quieren hacer nuestros distribuidores rurales, nuestros distribuidores que están lejos de los centros de distribución. Y es así como la Asociación de Distribuidores de Manabí, en enero de este año, el 13 de enero, ASODIGMA, hace un plantón frente al terminal de Barbasquillos, el cual fue un éxito, y entonces estuvimos 5 horas ahí, no se movilizaron tanqueros. La idea no era desabastecer, sino darle un mensaje al gobierno de que realmente nosotros ya no podemos más. Se nos han burlado, ¿no?, nos han tratado
realmente sin ninguna consideración, sabiendo nuestros números, dándonos la razón en todas las instancias. Finalmente, nosotros, bueno, en esa vez, lo único que la respuesta del gobierno fue una carta recordándonos que somos servicio público y que no podemos parar porque si no vamos presos. Lo sabemos, pero la gente rural, la gente que está lejos ya no aguanta más. Entonces hicimos un último plantón la semana anterior. Esta vez fue masivo, han venido de todos los rincones de la patria. Y curiosamente, esto denuncio a la ciudadanía, 2 días antes del plantón, nos invita con la mejor intención del mundo el Ministerio de Gobierno a buscar una solución previa al plantón, una mesa conciliatoria. Nosotros asistimos y estaban representantes de todas las carteras de Estado inherentes a nosotros. Estaba Petroecuador, estaba la SARC, con su director principal, ¿no? Estaba representante del Ministerio de Energía, del SRI, y también Finanzas, que llegó con 2 horas de retraso. El señor del SRI, ¿no?, cuando explicamos los errores que había cometido el señor Albán de Finanzas varios meses atrás y que no corregía su presentación, le explicamos que había cometido errores porque estaba tomando activos, ¿no?, que se presentan en las declaraciones de impuesto a la renta, que están con valores muy bajos, ya que no estamos obligados a aplicar las NIF, ¿no?, las normas de información financiera. Entonces los índices que él sacaba al dividir una rentabilidad para un activo disminuido, obviamente le daban valores de rentabilidad altos, pero había un gran error. Entonces la gran conclusión de este señor Luis Rojas del SRI es que, entonces ustedes tienen el patrimonio subvaluado, por lo tanto no han pagado el valor que debían pagar de impuesto al patrimonio en el 2016. Imagínense, trató de intimidarnos en una reunión conciliatoria, no diciendo que va a revisar los patrimonios desde antes. Okay. Lo que no sabe este señor con tan limitada visión es que nosotros, al hacer la declaración patrimonial, usamos al calcular el impuesto al patrimonio, usamos nuestra declaración patrimonial, en el que por ley estamos obligados a poner a valor de mercado o a valor catastral nuestros activos, no solamente estación de servicio. Vamos a estar al pendiente de este tema, ¿no? De este tema que, por supuesto, tiene pues sus incidencias en una actividad productiva como la que tiene que ver con la comercialización de los carburantes en nuestro país. Queremos agradecerle al presidente de la Cámara Nacional. Solo unos segundos, sí. Alberto, yo sí. sé que estamos contra el tiempo. Sí. Quisiera, si me permite usted, dejarle un mensaje al ministro de Finanzas, que va a estar en esta radio a partir de las 8:30, sí. A partir de las 8:30. El señor ministro tiene todos los elementos, él vio nuestros números, que por favor se sensibilice, ¿no? Ha habido una absoluta indolencia, el gobierno tiene los fondos, tiene 1.700 millones que ya recibe del consumidor final, ¿no?, por la subida de precios de combustibles, y tiene 210 millones de dólares de IVA incremental, que es un ingreso a la vena. Tienen los fondos, nuestros pedidos no son más que el 6% de esos 1.700 millones que ya reciben. Entonces le pedimos que se sensibilice y ojalá para el 1 de marzo pues ya nos tenga una propuesta, porque la gente ya no resiste más, los distribuidores de nuestro sector. Perfecto. Gracias. Perfecto, aquí está nuestro equipo periodístico que estará entrevistando al ministro, ¿no? El momento en que ya está acá en nuestros estudios. Muchísimas gracias por atendernos, por la generosidad de su tiempo, ¿ah? Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo a su audiencia. Muchísimas gracias. 7:49. Marcamos la pausa publicitaria.